Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para continuar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios a través de nuestra clase llamada Exposición de Romanos. El día de hoy, si Dios lo permite, vamos a, vamos a estar viendo el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. La sesión se llama Las bendiciones de la justicia. Vamos a orar para pedirle a nuestro Padre que sea Él quien nos guíe en esta sesión y que su Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe la verdad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por amarnos tanto, gracias por demostrárnoslo a cada momento, gracias por habernoslo demostrado en la cruz del Calvario, gracias, Señor, porque nos permites estar en este día para darte la honra y la gloria, Señor. En este día queremos exaltar tu nombre, queremos decirle a todos, Señor, que te amamos y que estamos dispuestos a servirte, a honrarte y a glorificarte. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos muestre tu verdad, que tu Santo Espíritu abra los ojos espirituales de nuestra vida para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, amigos que serán, pues que estarán viendo esta sesión, Señor. Te ruego que tú les bendigas grandemente, que derrames bendiciones sobre cada uno de ellos y sus iglesias. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Pablo comienza en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Él comienza declarando cuál es el tema central de toda la carta, y el tema es la justicia de Dios. También el apóstol Pablo ha argumentado en cuanto a la culpabilidad del hombre, es decir, la necesidad de la justicia de Dios. En capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo acusa a los gentiles, acusa a los moralistas, acusa también a los judíos, y dice, pues la conclusión es que todos están bajo pecado, que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También él habla acerca de la procedencia o de la fuente de esta justicia en el capítulo 3, versículos 21 al 31. Luego él da un ejemplo de lo que es la justicia de Dios o lo que es la justificación por fe, viendo el ejemplo de Abraham en capítulo 4, versículos 1 al 25. Ahora, en el capítulo 5, Él nos trae las bendiciones de la justicia, es decir, las bendiciones que reciben aquellos que han sido justificados por fe. Pablo completó su caso de que Dios justifica a los pecadores con base exclusiva en la fe. El caso del apóstol Pablo está sentado, está determinado y dice, todos podemos, necesitamos la justicia de Dios, y la justicia de Dios llega únicamente a través de la fe. Es únicamente por gracia, por medio de la fe, en base al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él ya habla de la justificación por fe, pero ahora completa su caso diciendo que Dios justifica a los pecadores en base a la fe, pero ahora él está refutando la posible noción de que, pues sí, ya hemos sido justificados por fe, pero ahora necesitamos ser preservados por buenas obras. Pablo argumenta que la justificación ha llegado solamente en base a la fe, y que los justificados están por la eternidad vinculados a Cristo, que los justificados están protegidos por el poder de Dios, están preservados por Cristo y no están ni preservados ni cuidados por el esfuerzo humano. Esto es algo importantísimo, hermanos, porque muchos cristianos tienen la idea, tienen la noción de que si bien Dios nos justifica en base a la fe, de ahí en adelante el cristiano tiene que arreglárselas por sus obras.
El apóstol Pablo en este pasaje argumenta que esto no es cierto, argumenta que esto es una falsedad. Y veamos algunos pasajes, hermanos, que podrán arrojar alguna luz sobre este tema. Veamos por favor Isaías capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 11, versículo 5. En Isaías capítulo 11, versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su justicia. Está hablando acerca de ese renuevo del tronco de Isaí, ese vástago que va a retoñar de sus raíces. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice claramente que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su justicia. Este pasaje nos está diciendo que Dios, Jesucristo, es fiel. Veamos por favor el Salmo número 36, versículo 5. Salmo número 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Son dos pasajes hasta ahorita en los que la justicia de Dios o su misericordia viene ligada a su fidelidad. Veamos Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y de qué está hablando? Pues veamos el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Son tres pasajes en los que estamos viendo que la misericordia y la justicia de Dios vienen ligados a su fidelidad. Veamos ahora algunos pasajes del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. En este pasaje, el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es esa esperanza? Ahorita vamos a hablar un poco más de la palabra esperanza, pero es importante que entendamos que hemos sido llamados para la salvación, hemos sido justificados y ahora estamos guardados por el poder de Dios. Veamos 2 Timoteo 2:13. Segunda a Timoteo 2:13. Dice así la palabra de Dios: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:13. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice así la palabra de Dios: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En todos estos pasajes se está hablando que el cristiano, después de haber sido justificado por medio de la fe, después de haber sido declarado justo por el tribunal competente de Dios, ese cristiano está siendo preservado por el poder, la fidelidad, la misericordia de Dios, y no por su propio esfuerzo. Ahora, en esta sección que vamos a estudiar hoy del capítulo 5, vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de 6 bendiciones de estar en la justicia de Dios. 6 bendiciones para aquellos que han sido
justificados. Y recordemos lo que la palabra justificados o justificación significa. Significa ser declarado justo. Entonces, veamos la primera bendición. Vamos a nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justificado, aquella persona que ha sido declarada justa ante el tribunal de Dios, esa persona que ha sido declarada justa por Dios mismo, tiene 6 bendiciones que vemos en este pasaje, y la primera bendición es que tiene paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y yo quisiera que viéramos la palabra justificados. Cuando tenemos una palabra en el idioma griego o en cualquier idioma, podemos hacer un análisis morfológico de esa palabra. ¿Qué significa hacer un análisis morfológico? Significa ver qué tipo de palabra es, en qué tiempo está, en qué modo está, en qué persona está, si es género masculino, género femenino. Y la palabra justificados, haciendo un análisis morfológico de esta palabra en este preciso versículo, nos dice que es un verbo. Entonces es una acción y está en tiempo aoristo. Es una voz pasiva. ¿Y qué significa el tiempo aoristo? El tiempo aoristo es más o menos parecido a nuestro pasado en español. Pasado en español. En el modo, la voz es una voz pasiva. ¿Qué significa? En el idioma griego hay tres voces, que son la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa, pues es cuando la persona realiza la acción. La voz media es cuando esa persona recibe una acción, pero sus efectos quedan en la misma persona. Y la voz pasiva es cuando esa persona recibe una acción de parte de otra persona. Entonces aquí la palabra justificado está en voz pasiva. ¿Qué significa? Que hemos sido justificados, no que nosotros nos justificamos, no que yo hice algo para justificar, para ser justificado, para ser declarado justo. El análisis morfológico de esta palabra nos dice claramente que es una voz pasiva, es decir, recibimos la justificación. Alguien hizo la justificación por nosotros. No es que yo me declare justo o que una persona sea declarada justa por sus medios. Es que alguien, un tribunal o un juez, lo declaró justo, sin que él hiciera nada para recibir esa acción. Pero también el tiempo, pues es un tiempo aoristo, un participio aoristo. ¿Qué significa esto? Miren, si fuera un participio presente, diría, siendo justificado. Presente es siendo y participio es justificado. En español los verbos regulares terminan, para ser un participio es ado, la terminación es ado, oído, y cuando es un verbo irregular es to, so o cho. Pero en este caso, justificado, pues está hablando de un participio que, pues en el análisis morfológico en griego, pues nos dice que así es un participio, pero también es aoristo. Entonces, más bien, en lugar de decir siendo justificado, dando a entender que es un proceso que está sucediendo en este momento, el participio aoristo de esta palabra en griego nos dice habiendo sido justificado. Habiendo sido justificado, no estar siendo justificado, sino habiendo sido justificado. ¿Y qué significa esto? Pues el tiempo participio aoristo en el idioma griego, pues habla de un hecho ocurrido y terminado. Un hecho ocurrido y terminado, es decir, algo que sucedió, algo que ya terminó, no es algo que ya está sucediendo y no es un proceso continuo, como si fuera un participio presente. No dice siendo justificado, sino dice
habiendo sido justificado. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Para qué examinamos morfológicamente esta palabra? Porque es importante entender que la justificación es un evento que sucede una vez en el tiempo y no es algo que está sucediendo continuamente. No estoy siendo justificado, he sido justificado. No estamos siendo justificados, hemos sido justificados. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza únicamente en la justicia de Dios, únicamente en el sacrificio de Cristo, hemos sido justificados. Es algo que sucedió en el momento que pusimos nuestra fe en la obra terminada de Cristo. No es que Dios me está salvando, no es que Dios me está justificando, es que Dios me ha justificado. He sido justificado, hermano. Si tú has puesto tu fe en Cristo, no estás siendo justificado, ya has sido justificado. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nos habla de que la justificación no es algo que está sucediendo, es algo que sucedió en un momento, es algo, un evento ya terminado. Y la palabra nos dice justificados pues por la fe. El único medio de justificación ante Dios, ¿cuál es, hermanos? Es la fe. El único medio para que tengamos justificación delante de Dios, pues es la fe. Hay dos principios por los cuales las personas pueden pretender o pueden alegar la salvación. Y lo vimos la semana pasada en Romanos capítulo 4, donde dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero también el siguiente versículo, que es el versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay dos principios, el principio de las obras y el principio de la fe. Delante de Dios solamente podemos ser justificados por el principio de la fe y nunca por el principio de las obras. Entonces, este versículo, Romanos 5:1, nos dice, justificados, habiendo sido justificados, pues por medio de la fe. El único medio de justificación ante Dios. Y dice, tenemos paz para con Dios. Y también hablando del verbo tenemos, pues haciendo un análisis morfológico nuevamente de esta palabra, pues tenemos que es un verbo que está en presente y es una voz activa. La voz para justificados era una voz pasiva. La voz para el verbo tenemos es una voz activa. ¿Qué significa? Pues que es algo que yo estoy haciendo, o es algo que yo estoy haciendo que suceda. ¿Qué sucede? Primero, he sido justificado, he recibido la justificación. Ahora tengo presente, en este momento, tengo paz para con Dios. No es algo, hermanos, que podamos llegar a tener. No es algo que pueda que suceda en un tiempo. No es algo que vaya a llegar en determinado tiempo si se reúnen ciertos requisitos. Este pasaje me está diciendo simple y sencillamente que una vez que he sido justificado, una vez que he sido declarado justo ante el tribunal de Dios, tengo, sin lugar a dudas, lo poseo en este momento. ¿Y qué es lo que poseo? Paz para con Dios. ¿Qué significa paz para con Dios, hermanos? Hemos visto claramente que Dios ha declarado la guerra contra todo ser humano a causa de su rebelión pecaminosa hacia Él. Si leemos el capítulo 5 en el versículo 10, veamos lo que dice, porque si siendo enemigos, muchas personas piensan que Dios es amigo de toda la gente. No, hermanos. Las personas que no tienen a Cristo Jesús como su Salvador, tienen una declaración de guerra de parte de Dios. Hermano, es que eso suena muy feo. Pues es lo que dice la Escritura. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18.
Romanos 1:18 lo dice claramente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una persona que no ha sido justificada, una persona que no ha recibido la justificación, no tiene paz con Dios. No tiene sobre su vida las bendiciones de Dios. Lo único que hay sobre su vida es la ira de Dios lista para ser ejecutada a causa de su pecado. Vean por favor el capítulo 8, versículo 7 de Romanos 8:7. Dice la palabra de Dios, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Es enemistad contra Dios. Guerra, guerra. Veamos Éxodo 22:24, por favor. Éxodo 22:24. Éxodo 22:24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, pues si te apartas de mi camino, mi furor se encenderá contra ti. Recordemos, hermanos, que uno de los mensajes de Dios, uno de los sermones más evangelísticos que se han escuchado, es un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Eso es lo que tenemos que enseñar, hermanos. La ira de Dios contra el pecado. No es tiempo de que estemos suavizando el pecado. No es tiempo de que estemos tratando de llamarle con otros nombres. La ira de Dios está sobre el pecado. Veamos por favor Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. En el versículo 21, por favor, Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Veamos ahora, por favor, Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, hermanos, de que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? ¿Qué dice este pasaje? Dios está airado contra el impío todos los días. En Romanos, algunos dirán, hermanos, es que esos pasajes del Antiguo Testamento hablan de otro Dios, de un Dios iracundo. Hermanos, en Dios no hay cambios. Dios es inmutable. Dios no cambia. La misma actitud que él tenía hacia el pecado antes es la misma actitud que tiene hacia el pecado el día de hoy. Veamos un pasaje del Nuevo Testamento, por favor. Juan 3:36. Juan 3:36.
Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Efesios 5:6. Efesios 5:6. Dice así la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Estos pasajes simple y sencillamente nos dicen que Dios ha declarado su guerra, Dios ha declarado su ira, Dios ha declarado su furor contra todo ser humano que se rebela, contra todo ser humano que no deposita su confianza en el sacrificio de Cristo, contra todo ser humano que confía en su propia justicia y abandona la justicia de Dios. Pero fíjense lo que dice el mismo Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer resultado o bendición al haber sido justificados es que ya estamos en paz con Dios. ¿Qué significa esto? La guerra del pecador contra Dios ha terminado para siempre. Paz para con Dios no está hablando acerca de un sentimiento subjetivo o una emoción en la vida de la persona. Significa que antes de la justificación, el ser humano tenía la ira de Dios sobre él. Y ahora que ha sido justificado, tiene la gracia de Dios sobre él. Antes tenía ira, ahora tiene la bendición de Dios sobre él. Vean por favor Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Desde el 20, por favor, hasta el 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El primer resultado o bendición de haber sido justificados es que la guerra ha terminado. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto nos está diciendo que hay una reconciliación, hermano. En el momento en que una persona tiene fe, deposita su fe, su confianza en la obra consumada de Cristo para su salvación, en el momento en que esa persona deja de confiar en cualquier obra que él pueda hacer u otra persona aparte del Señor Jesucristo pueda hacer por él, esa persona llega a ser justificada, es declarada justa por Dios, es declarada por una acción de Dios. Una acción que yo solamente recibo. Y ahora, como resultado, tiene paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ha habido una reconciliación. El versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y segunda a los Corintios 5, 18 al 20, lo dice de otra vez, hermanos. Hay una reconciliación. ¿Y qué implica esta paz, hermanos? Esta paz tiene tres, implica tres grandes cosas, hermanos. Cuando decimos que tenemos paz para con Dios, lo que estamos diciendo es que Dios ha juzgado plenamente el pecado sobre Cristo, que fue nuestro sustituto.
Dios ha juzgado plenamente el pecado sobre Cristo, que fue nuestro sustituto. No hay más juicio por el pecado. No hay más demandas contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha juzgado plenamente el pecado. ¿Por cuáles de mis pecados ha muerto Cristo, hermanos? Él ha muerto por todos y cada uno de mis pecados. Algunos han llegado a pensar que Cristo murió por los pecados que teníamos antes de haber recibido a Cristo. De hecho, la enseñanza común algunas veces nos lleva a pensar eso, hermanos. Pero esto no es así. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios estaba juzgando plenamente, completamente mi pecado sobre el cuerpo de Cristo, que fue mi sustituto. Segundo, la paz con Dios significa que Dios quedó completamente satisfecho con ese sacrificio de Cristo. Dios quedó plenamente satisfecho porque fue una expiación completa lo que Cristo hizo por mí. Nunca más Dios va a iniciar un nuevo juicio en contra de mi pecado. ¿Por qué? Porque Él juzgó plenamente mi pecado y porque Él quedó satisfecho, su justicia quedó satisfecha con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso puedo decir, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Una vez que he sido justificado, habiendo sido justificado por la fe, ahora sin lugar a dudas, tengo sin lugar a dudas paz para con Dios. Ya no hay enemistad entre Él y yo. Ya no hay enemistad entre yo y Él. ¿Por qué? Porque tengo su paz. Paz para con Él. ¿Por qué? Pues porque todos mis pecados fueron juzgados en la cruz con la cruz de Cristo. Todos mis pecados fueron llevados sobre el madero. Todos mis pecados fueron lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. No hay nada más que hacer porque Dios quedó plenamente satisfecho con ese sacrificio. Hay una tercera cosa, hermanos, que Dios ha descansado con respecto a nosotros para siempre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios no ve nuestro pecado. Dios ve la sangre de Cristo y no nuestros pecados. Esto significa que todas las demandas en nuestra contra, todas las demandas de la justicia de Dios en nuestra contra, fueron satisfechos con el sacrificio de Cristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es la paz de Dios en nuestros corazones, es la paz entre Dios y nosotros. Antes éramos enemigos, éramos hijos de desobediencia. Hoy, gracias a la obra consumada de Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Todas las demandas en nuestra contra fueron satisfechas con el sacrificio de Cristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo. Veamos Colosenses 1 nuevamente, por favor. Colosenses 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de su muerte. Hermanos, la paz para con Dios solamente puede ser posible a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay obra humana que podamos hacer o que alguien pueda hacer para lograr la paz con Dios. Solamente el sacrificio de Cristo logró esa paz para con Dios. Esta es la primera bendición que tenemos los justificados. Paz
para con Dios. La segunda, el justificado tiene una posición firme en la gracia. Veamos el versículo 2 de Romanos capítulo 5. Versículo 2 de Romanos capítulo 5. La primera parte, por favor. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. La segunda bendición es que el justificado tiene una posición firme en la gracia. Y quiero que notemos las primeras palabras, ¿por quién? ¿Por quién? Pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que la única manera de acercarse a Dios es mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora dice este pasaje, por quien tenemos entrada. Y esta palabra entrada solamente se usa 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Una de ellas es capítulo 5, versículo 2. La otra está en capítulo 3, versículo 12. Veámoslo, por favor. 3:12. Perdón, vamos a Efesios 2:18. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta palabra tenemos entrada, pues se usa para hablar acerca de el acceso del creyente que tiene a Dios, y solamente es por medio de Jesucristo. Dice el 3:18, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. En este pasaje del capítulo 5 dice, por quien tenemos entrada. Entonces, estos pasajes, pues nos hablan de que esta palabra, entrada, pues se usa solamente para designar nuestro acceso hacia Dios. Y quiero que notemos algo muy importante, hermanos. En el Antiguo Testamento, este acceso era imposible para el judío. Veamos, por favor, Éxodo 19:9. Éxodo 19:9. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios venía en una nube espesa. Ahora veamos por favor el versículo 20. El versículo 20 del mismo capítulo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Pues veamos en el versículo 21. Dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Este acceso a Dios estaba restringido. Veamos otro pasaje, por favor. Capítulo 28, versículo 35. 28:35. Dice la palabra de Dios de esta manera en 28:35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Pues el sumo sacerdote tenía que traer una campanilla de oro
¿verdad? ¿Para qué? Pues para, de cierta manera, anunciar su entrada y su salida. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año con la sangre. ¿Para qué? Pues para que no muriera. Pero ahora nosotros tenemos entrada. Esta palabra, hermanos, este acceso, pues era imposible para los del Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos entrada a Dios por medio de Jesucristo. Ahora esta entrada está disponible para todos los justificados. Vean por favor Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Versículos 38 y 40. Perdón, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos el capítulo 10, versículos 19 al 22 de Hebreos. 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con oración, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa todo esto, hermanos? En el Antiguo Testamento, los judíos no tenían libre acceso a Dios. Hoy, nosotros tenemos entrada, tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos primero paz para con Dios. Segundo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis firmes. Tenemos entrada a esta gracia. Ahora, hermanos, por medio de la fe hemos entrado a la gracia y no solamente hemos entrado, sino que estamos firmes en ella. Dice, por quien también tenemos entrada. Hermanos, nuestro único boleto de acceso, nuestra única clave de acceso para entrar a Dios es Jesucristo. Nunca serán nuestras buenas obras, nunca serán nuestros esfuerzos, nunca serán nuestras ofrendas ni nuestras dádivas. El único medio para entrar a Dios es Jesucristo. Y ahora que tenemos la justificación, ahora que el juez nos ha declarado justos, tenemos un libre acceso, tenemos entrada por medio de Jesucristo, y esa entrada nos hace estar firmes. Tenemos una posición permanente, tenemos una posición segura en Dios por medio de Cristo. Veamos el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira. Capítulo 8, versículo 31 de Romanos. 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este pasaje nos está diciendo que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cómo dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos ha declarado justos, ¿quién puede acusarnos delante de Él? Dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, para que una persona justificada, que ha sido justificada, se pierda, necesitaría no valer nada la palabra de Dios. Dice, Dios es el que justifica. Si Dios te ha declarado justo, si Dios me ha declarado justo, ahora estoy firme en la gracia de Dios. Ahora estoy firme en la gracia de Dios porque el supremo juez del universo, el altísimo Dios, me ha declarado justo. Y solamente pudiera perder esa justificación cuando el juez dejara de decir lo que ha dicho, cuando el juez volviera atrás en sus palabras. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por todos nosotros. ¿Qué hizo Cristo en nuestro favor? Murió. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Para que un hijo de Dios pudiera ser acusado, se necesitaría que Dios quitara su declaración de justificación. Y para que un hijo de Dios pudiera ser condenado, se necesitaría que la muerte de Cristo perdiera su valor. Se necesitaría que su resurrección fuera una farsa. Se necesitaría que su intercesión en el cielo no sirviera de nada. Por eso, hermanos, algunas personas han dicho, hermano, es que pues en aquella iglesia pues creen igual que nosotros, solamente dicen que la salvación se pierde. Y yo me pregunto, ¿solamente dicen que la salvación no se pierde, que la salvación se pierde? Solamente están diciendo que un hijo de Dios puede ser hijo de Dios ahora y estar condenado mañana. Fíjate bien lo que están diciendo. Están diciendo que la declaración de justicia que Dios hizo no sirvió para nada. Están diciendo que la muerte de Cristo no sirvió para nada. Están diciendo que su resurrección no sirvió para nada. Están diciendo que su intercesión por nosotros no sirve de nada. No es cosa sencilla, hermano, decir que un hijo de Dios puede perderse. No es cosa sencilla decir que una persona que ha sido declarada justa por Dios pueda condenarse nuevamente. Es echar por tierra toda la obra de Dios y toda la obra de Jesucristo. Por quien tenemos acceso a la gracia de Dios y estamos firmes en la gracia de Dios. Ve conmigo, por favor, Juan 6:37. Juan 6:37. Algunas personas, cuando quieren hablar acerca de la seguridad de la salvación, buscan pasajes aislados que hablen de la seguridad de la salvación. Pero pienso que lo mejor, hermanos, para defender esta bendita doctrina es ir a los hechos de cómo una persona llegó a ser salva. Y Romanos lo dice claramente. Número 1, yo necesitaba la justicia de Dios, estaba perdido, estaba condenado. Número 2, Dios me justificó gratuitamente por su gracia mediante la fe, a través de la reconciliación, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y número 3, ahora tengo los beneficios de esa justificación. Veamos, por favor, Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Simple y sencillamente, dice el Señor Jesucristo, yo he recibido a aquellos que el Padre me ha dado, y yo no los voy a echar fuera. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó una obra en tu vida, Él no la va a dejar a medias. Él la va a perfeccionar. ¿Quién? ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios.
Lo único que tú y yo necesitamos hacer es ponernos a su disposición, ser obedientes a su voluntad. El trabajo de mantener nuestra salvación firme y segura es de Él, porque hemos recibido esa firmeza ahora que hemos sido justificados. Tenemos una posición permanente y segura en Dios por medio de Jesucristo. Veamos por favor, hermanos, Judas 24. ¿Puede un justificado perderse? ¿Puede un justificado ser condenado? Sí. Cuando la declaración de justicia de Dios, cuando la palabra de Dios no valga nada, cuando la obra de Jesucristo al morir, al resucitar y al interceder no sirva para nada, cuando Jesucristo reciba a los que el Padre le trae y luego Él los eche fuera. Y también, hermanos, un cristiano puede perderse cuando los propósitos de Dios no sirvan para nada. Y un cristiano puede perderse, como dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Dice el versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Puede un cristiano perderse? Cuando Dios, solamente cuando Dios pierda su poder. Cuando Dios va a desdecirse o va a arrepentirse de habernos declarado justos. Nunca. Cuando la muerte de Cristo y su intercesión van a perder su valor. Nunca. Cuando Jesucristo va a echar fuera a los que el Padre le dio. Nunca. Cuando los propósitos de Dios dejarán de cumplirse. Nunca. ¿Cuándo el poder de Dios va a terminarse? Nunca. ¿Cuándo un justificado va a perderse? Nunca. Estamos firmes en la gracia de Dios. Primera bendición, tenemos paz para con Dios. Segunda bendición, estamos firmes en la gracia. Tercera bendición, el justificado tiene esperanza de gloria. Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Tercera bendición de los justificados. El justificado tiene esperanza de gloria. El término esperanza es en griego, hermanos, es elpis. Y quiero que notemos la diferencia entre el término griego y el término en español. El término en español, esperanza, es como tener, habla acerca de tener el deseo. Tengo la esperanza de ir a tu casa, tengo la esperanza de esto. Es como tener el deseo y tener el anhelo, mas no sé si suceda. Pero el término elpis en griego significa una esperanza favorable, una confianza. Entonces el cristiano, el justificado, tiene, dice el versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano tiene la seguridad de que estará en la gloria de Dios. ¿Cuál es el destino del justificado, hermanos? Es participar de la gloria de Dios y no solamente observar la gloria de Dios. Es participar, entrar a la misma gloria de Dios. No tener una visión solamente de la gloria de Dios. No contemplar la gloria de Dios. Entrar a la gloria de Dios. Veamos el capítulo 8, versículos 29 y 30. 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Pregunta, de todos los que predestinó, ¿a cuántos llamó? El versículo es claro, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuántos predestinados no fueron llamados? Ninguno. Dice versículo 30, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿A cuántos de los que llamó justificó? A todos. A los que justificó, a estos también glorificó. La idea es esta en este pasaje, hermanos. Hay un grupo de personas llamados los predestinados. A ese grupo de personas, sin perder siquiera uno, a ese grupo Dios lo llamó. Ahora, los predestinados ahora son llamados, son nombrados llamados. Los nombrados llamados, luego son nombrados los justificados. Y ese grupo nombrado los justificados, al final del versículo se llama los glorificados. Es hermoso, hermanos, ver cómo en un principio solamente éramos los predestinados, estamos en el plan de Dios. Luego, por medio de la predicación del Evangelio y su llamamiento eficaz, Él nos llamó. En ese momento en que fuimos llamados con un llamamiento eficaz y depositamos nuestra confianza solamente en su justicia, en ese momento fuimos declarados justos por Dios. Fuimos justificados. Un día estaremos en la gloria, aunque en el plan de Dios ya estamos justificados. Hermanos, este pasaje nos está diciendo que nuestro destino, ahora que hemos sido justificados, es estar en la gloria de Dios. Juan 17:22. Lo leemos, por favor. Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Segunda a los Corintios 3:18. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Veamos, por favor, Primera de Juan 3:1 y 2. Primera de Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es hermoso, hermanos, este pasaje, porque muchas personas pueden decirle a Dios, Dios, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Pero eso no importa. Lo que importa es cuando Dios dice, tú eres mi Hijo. Y ahora que somos llamados hijos de Dios, pues dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro destino no es contemplar solamente la gloria de Dios, sino entrar en la misma gloria de Dios. Veamos Colosenses 3:4, por favor. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Veamos por favor un último pasaje, 1 Timoteo 1:1. 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Hermanos, el destino del justificado es participar de la gloria de Dios. Dice este pasaje, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y esta esperanza, hermanos, pues sin las promesas de Dios no habría razón para tener esa esperanza. Veamos el capítulo 15, versículo 4 de Romanos. Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y que fuese, Romanos, estaba en Corintios, primeros Corintios. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué podemos tener la esperanza de la gloria de Dios? Porque es Dios quien nos lo ha prometido. Salmo 119:81, por favor. Salmo 119:81. Salmo 119:81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero en tu palabra. Veamos el versículo 114. 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Qué nos da, hermanos? ¿Qué nos da esa esperanza? Pues la palabra de Dios, las promesas de Dios. Como dice ese canto, bellas palabras de vida. ¿Qué bellas son? Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, dice, cuando estaba sin Cristo, pues estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual. Estábamos ajenos a los pactos de las promesas, estábamos sin esperanza, hermanos, pero ahora tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y esa esperanza proviene de la palabra de Dios, proviene de que Dios ha prometido, de que Dios cumplirá lo que promete. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriarse significa jactarse, hacer alarde, presumir, en pocas palabras, estar confiados. Dice, nos gloriamos en esas tribulaciones. La palabra tribulaciones pues habla de una presión externa, una presión exterior, como se usaba en aquel entonces para exprimir las uvas, para exprimir las olivas y sacarles el aceite, o las uvas para sacar el vino, que eran oprimidas desde arriba. Así, hermanos, las tribulaciones, como dice este pasaje, no son las aflicciones cotidianas, no son las aflicciones que de todos los días, son las tribulaciones que solamente los justificados tienen. Son las tribulaciones que aquellos justificados tienen por seguir a Jesucristo. ¿Y qué dice este pasaje? Nos podemos gloriar en esas tribulaciones. Vean por favor Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículos 10
al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Segunda a los Corintios 4:17. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 17. De modo que si algunos, 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice las tribulaciones? Pues está hablando acerca de esas presiones que vienen de fuera por servir a Jesucristo. No todas las personas tienen este tipo de tribulaciones, solamente aquellos que han sido justificados, solamente aquellos que han sido declarados justos por medio de la fe. Vean 1 Tesalonicenses 3:3. A los Tesalonicenses 3:3. Dice así la palabra de Dios: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para estas tribulaciones. Segunda a Timoteo 3:12. Segunda a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estas tribulaciones que vienen a las vidas del justificado son consecuencia de su justificación. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Nos gloriamos en esas justificaciones. ¿Por qué? Porque el justificado tiene una esperanza de gloria. El justificado sabe que va a padecer persecuciones por causa de su justificación, pero él tiene la mirada puesta en la mansión celestial. Estas tribulaciones, el justificado sabe que esas tribulaciones tienen beneficios espirituales. Vean por favor versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Estas tribulaciones producen paciencia. ¿Qué significa paciencia? Pues es resistencia, es poder mantenerse firme bajo presión. Y cómo un cristiano llega a ser paciente, cómo llega a tener firmeza en su vida espiritual a través de las tribulaciones. Por eso el cristiano, el justificado, se gloría en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabe que viene la gloria de Dios. Si leemos Romanos capítulo 15, versículo 5, se arrojará un poco de luz sobre este punto. 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. Veamos por favor Segunda Tesalonicenses 1:4. Segunda Tesalonicenses 1:4. Dice la palabra de Dios: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. ¿Qué produce la tribulación, hermanos? Produce paciencia.
produce paciencia. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Dice así la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. Hermanos, Dios nos envía o permite que vengan a nuestra vida tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él quiere producir cosas en nuestra vida. Y la primera que quiere producir, ¿qué es? Paciencia. Y dice Romanos capítulo 5, y la paciencia prueba. ¿Qué significa prueba? Prueba aquí nos está refiriendo a que van a venir más pruebas como resultado de la paciencia. La palabra prueba significa confiabilidad, es decir, probidad en nuestro carácter. Es decir, que una vez que hemos resistido las tribulaciones, viene a nuestra vida la paciencia y después viene la confiabilidad. Es decir, una persona que ha tenido experiencia, que su carácter está probado. ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero carácter de una persona? En medio de la tribulación, en medio de la prueba. Podemos decir, esta persona es confiable. ¿Por qué? Porque ha resistido la prueba. Dios dice, esta persona es confiable. ¿Por qué? Porque ha resistido la prueba. Y luego la prueba vuelve a producir confianza. Es un círculo virtuoso. Viene la tribulación produce paciencia, la paciencia produce probidad de carácter, la probidad de carácter produce nueva confianza. El cristiano, el justificado, número 1, tiene paz con Dios. Número 2, el justificado tiene una firmeza en la gracia. Número 3, el cristiano, el justificado, tiene la esperanza de gloria. Número 4, el cristiano, el justificado, ha recibido el amor divino. Versículo 5, la segunda parte dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, hemos recibido el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué es esto del amor de Dios, hermanos? Dios nos ha dado tanto amor que ese amor se derrama en nuestras vidas. Vean por favor 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Una persona que ha sido justificado, ¿qué es lo que tiene en su vida? Tiene amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su vida. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3:14 dice la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hemos recibido el amor de Dios, hermanos. No solamente hemos recibido una muestra del amor de Dios con la cruz de Cristo, sino que en nuestras vidas ha venido el amor de Dios.
Y dice Romanos capítulo 5, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense cómo dice, hermanos, nos fue dado. Está hablando de que el Espíritu Santo ya había venido a las vidas de estas personas. Y pues si vemos Efesios capítulo 1, vamos a entender que ese sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a la vida en el momento de creer. Pero dice, ha venido a nuestras vidas. Vean por favor el capítulo 8, versículo 9. 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Espíritu Santo es evidencia de que somos de Cristo. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas, transformándonos, santificándonos. El Espíritu Santo es señal, es muestra, es evidencia, es testimonio de que somos hijos de Dios. Vean por favor el versículo 14 del mismo Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu Santo mismo, el Espíritu mismo, perdón, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veamos por favor Juan 7:38. Juan 7:38 y 39. Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué dice este pasaje? Que los que creyeren recibirían el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6, 19 al 20. Primera a los Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La cuarta bendición que tenemos los justificados es que tenemos el amor de Dios. Hemos recibido el amor de Dios y se derrama fuera de nosotros. Y ese amor de Dios pues ha venido por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo en nuestra vida es prueba de que hemos recibido el amor de Dios. Aquí quiero que notemos, hermanos, tres aspectos del amor de Dios, o el aspecto triple del amor de Dios. Veamos el versículo 6 y 7 de Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué dice? Éramos débiles. ¿Qué significa la palabra débiles? Significa sin fuerza, incapaz de hacer algo, indefenso. Vean por favor Juan 6:44. Esta palabra debilidad habla de debilidad espiritual, incapaces de hacer algo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Cristo murió aunque éramos incapaces de acercarnos a Dios. Esto es lo que se conoce, hermanos, como la depravación total. Es decir, que el hombre está completamente incapacitado para hacer algo que agrade a Dios aparte de nuestro Señor Jesucristo. Vean por favor lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día
postrero. Ninguno puede venir. ¿Qué significa ninguno puede? Significa debilidad, significa incapacidad. Todos, dice, son incapaces de venir a mí. Todos están indefensos de venir a mí. Todos están sin fuerza para venir a mí. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues significa simple y sencillamente que ni tú ni yo podíamos hacer algo para acercarnos a Dios. Pero cuando éramos débiles, Cristo hizo su obra en nuestras vidas. Versículo 6. Pues Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Dice, en su tiempo, pues ¿en cuál tiempo? En el tiempo de Dios. Gálatas 4:4 dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo murió, Cristo nos dio esa prueba de su amor. Cuando en nuestra debilidad, a pesar de que no podíamos hacer nada por Él, a pesar de que estábamos sin fuerza, a pesar de que no teníamos ni siquiera la mínima fuerza, ni siquiera para acercarnos a Él, en ese momento Él murió por nosotros. Cristo murió a pesar de nuestras debilidades. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en nuestra debilidad, pero Cristo murió por nosotros a pesar de nuestro pecado. ¿Qué significa esto? Debilidad significa incapacidad de hacer algo. Pecador significa que es capaz de hacer, ¿pero qué? Hacer pecado. El débil es incapaz de agradar a Dios. El pecador es capaz de ofenderle. Y fíjense, hermanos, cómo esta palabra nos dice, pues Él murió por nosotros cuando éramos débiles, pero no solamente murió cuando estábamos ahí desvalidos, sin la capacidad de acercarnos a Dios, sino que también murió con nosotros a pesar de que éramos pecadores. No podíamos hacer nada por Él. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada por Él. No podíamos hacer nada por nuestra salvación. No podíamos hacer nada por nuestra justificación. Pero sí podíamos hacer cosas que le ofendieran a Él, que le dañaran a Él. Débil es aquel que es incapaz de agradar a Dios, un débil espiritual. Un pecador es aquel que es capaz de ofenderle. Y aquí vemos cómo el amor de Dios va creciendo. Primero murió por mí cuando era débil, pero no solamente era débil, sino que un escalón más abajo yo era un pecador. Tercero, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primero, débiles, incapaces de agradar a Dios. Más abajo, pecadores, capaces de ofender a Dios. No solamente éramos incapaces de agradarle, sino que éramos capaces de ofenderle. Y no solamente éramos capaces de ofenderle, sino que éramos unos ofensores decididos de Dios. No solamente estábamos en debilidad, no solamente éramos pecadores, sino que éramos sus enemigos y nos esforzábamos en ofenderle. Nos oponíamos, no solamente no podíamos hacer nada para agradarle, sino que poníamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todas nuestras intenciones en ofender a nuestro Dios. Ese es el aspecto triple del amor de Dios. La primera bendición, pues es que tenemos paz para con Dios. La segunda bendición es que tenemos una posición firme en su gracia. La tercera bendición es que tenemos la esperanza de gloria. La cuarta bendición es que hemos recibido el amor de Dios. La quinta bendición es que hemos escapado de la ira divina. Versículo 9, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto?
Ha quedado claro, hermanos, que la actitud de Dios hacia el pecado es ira. Eso ya lo hemos demostrado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y hablamos de él de esto al principio, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca de nuestra enemistad con Dios, de que Dios había declarado la guerra hacia el pecado. Pero ahora quiero que veamos, dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Vean el capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:12, Hebreos 9:12, dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sangre. Capítulo 10, versículo 19 de Hebreos, 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 13:12 de Hebreos. 13:12 de Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Versículo 19. Desde el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por último, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En todos estos pasajes, hermanos, se nos habla que hemos escapado de la ira divina por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada para que fuésemos salvos de la ira. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Cristo soportó en la cruz la plenitud de la furia y de la ira de Dios en lugar del pecador que cree. Si tú y yo hemos creído, la ira de Dios ya no caerá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya la soportó Cristo en la cruz y quedó evidenciada cuando derramó su sangre. Ya no queda ira, hermanos, para aquel que ha sido justificado. Ya no hay ira de parte de Dios. Muchos cristianos tienen miedo al juicio de Dios. Ya no hay juicio de Dios para un justificado. El juicio de Dios sobre mi pecado, sobre el pecado de todos aquellos que hemos sido justificados, el juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y desde la cruz de Cristo, al derramar su sangre, fuimos justificados gratuitamente.
gratuitamente para nosotros, pero el precio de nuestra justificación fue la sangre preciosa de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no queda ira para el justificado, ya no queda ningún castigo para el justificado. Cristo soportó la plenitud de la furia, de la ira de Dios. La soportó en la cruz del Calvario. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Capítulo 5, versículo 9 de Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dicen todos estos pasajes, hermanos? Que el beneficio de la justificación es haber escapado de la ira de Dios. ¿Y esto cómo, hermanos? Pues a través de la sangre de Cristo. Versículo 10 de Romanos 5. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, dice, ya fui salvo, ya fuimos justificados, pues mucho más, ahora que Jesucristo ha resucitado, mucho más, ahora que Jesucristo nos ha salvado, mucho más, ahora que Dios nos ha justificado, vamos a ser salvos. Salvos de la ira, fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque Cristo afrontó todas las demandas que había en nuestra contra. Cristo enfrentó todas las demandas de la justicia de Dios que había en contra nuestra. Dios, en ese momento en que somos justificados, Él hace un cambio en la posición del pecador. Primero estábamos en una posición de enemistad contra Dios. Ahora estamos en una posición de perdón delante de Dios, y ahora somos salvos por su vida. Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25. Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si fuimos reconciliados por su muerte, ahora que Cristo resucitó, ahora que Cristo vive para interceder por nosotros, pues seremos salvos por su vida, hermanos. Romanos 8:34 dice, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por todos nosotros. ¿Para qué vive Cristo ahora, hermano? Vive para interceder por nosotros. ¿Para qué vive Cristo el día de hoy? Vive para interceder por nosotros. Ahora somos salvos por su vida. Cristo murió para lograr nuestra justificación. Cristo murió para lograr nuestra justificación. Cristo resucitó para asegurar nuestra salvación. Cristo murió para nuestra justificación y vive para nuestra salvación. Salvos de la ira. Por eso la palabra de Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Por eso decía, hermanos, tenemos entrada. ¿Por qué tenemos entrada? Porque hemos sido salvos de la ira.
¿Por qué tenemos entrada? Porque hemos escapado de la ira de Dios. ¿Porque corrimos rápido? No. Porque Cristo sufrió la ira de Dios que era para nosotros. Por eso somos salvos, por eso somos justificados. Sexto beneficio, sexta bendición. 5:11. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sexta bendición, el justificado tiene el gozo en el Señor. Hay un gran cambio, hermanos. 3 capítulos atrás, estábamos sentados ante el tribunal del juez divino. 3 capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 3 capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, eres inexcusable. 3 capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, la ira de Dios se revela contra todo aquel que hace pecado. Unos 2 capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Unos capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su lengua engañan. Capítulos antes, el apóstol Pablo estaba diciendo, no conocieron camino de paz. 3 capítulos antes, el apóstol Pablo nos puso ante el juez. 3 capítulos antes estábamos sentados en el banquillo de los acusados. 3 capítulos antes estábamos como culpables, estábamos callados, estábamos rechazados, estábamos bajo la ira de Dios. Ahora en el capítulo 5, versículo 11, estamos gloriados, regocijados en Dios. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es la gracia de Dios, hermanos, que antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Veamos por favor Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos 3 versículos de Efesios capítulo 2 se condensan los primeros, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, en los cuales el apóstol Pablo nos pone como culpables, nos deja callados, nos deja como rechazados, nos deja como hijos de ira, estamos bajo la ira de Dios, pero hemos recibido la justificación por fe, hemos recibido la justificación por su gracia, hemos recibido la redención a través de su sangre y ahora estamos gloriados en Dios, ahora estamos aquí, hermanos, justificados por la obra de Cristo. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y vivíamos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra mente, estábamos viviendo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos.
capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo habla de la culpabilidad del hombre y deja su caso bien establecido. Pero ahora en el capítulo 5, versículo 11 dice, nos gloriamos en Dios. Ahora podemos estar cerca de Dios y nos gozamos en estar con Él. Ahora estamos reconciliados con Él. En Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, se nos cuenta cómo después de que Adán pecó, Dios estaba caminando por el huerto. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Corrió para esconderse de Dios. Huyó de la presencia de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 7, a los fariseos que iban a ser que iban para que Juan los bautizara, ¿qué dijo Juan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Antes estábamos huyendo, antes éramos enemigos de Dios, antes veíamos a un Dios enemigo, antes veíamos a un Dios al que nos gozábamos en ofender, antes teníamos la ira de Dios sobre nosotros, pero ahora podemos estar con Dios, ahora podemos tener paz con Dios, ahora estamos firmes en la gracia de Dios, ahora tenemos todas las bendiciones y podemos gloriarnos en el Señor, podemos tener gozo en la comunión con el Señor, aunque antes estábamos huyendo, aunque antes sabíamos que éramos culpables, aunque antes sabíamos que teníamos que estar callados delante de la justicia de Dios, aunque antes sabíamos que la ira de Dios estaba sobre nosotros, aunque antes sabíamos que estábamos rechazados, ahora nos gloriamos en Dios, porque hemos recibido la reconciliación. Estas 6 bendiciones, hermanos, han venido como resultado de la justificación. Dios me declaró justo únicamente por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario en mi favor. Me declaró justo y me dice, tienes paz con Dios. Él me declaró justo y ahora me dice, tienes una posición firme en la gracia de Dios. Él me declaró justo y ahora me dice, tú tienes la esperanza de gloria. Él me declaró justo y ahora he recibido y se ha desbordado el amor de Dios en mi vida. Él me declaró justo y he escapado de la ira venidera. Él me declaró justo y ahora tengo gozo en el Señor. Estas son las 6 bendiciones en la vida de los justificados. Qué grandes maravillas de la gracia de Dios, hermanos. Qué grandes maravillas de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.